El jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 12, 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. El relato de hoy es una especie de resumen de lo que sucede a quienes decidimos caminar el camino de Jesús. Ya Jesús nos ha venido enseñando en qué consiste su camino. Recordemos que ser cristiano es una manera de vivir, que consiste en poner a Dios al centro y hacer siempre su voluntad. Y su enseñanza se puede resumir de la siguiente manera. Primero, vivir de tal manera que Dios sea siempre primero, y que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea por Él y para Él. Esto supone elegirlo siempre y por delante de todo, es decir, supone amarlo sobre todas las cosas. Y segundo, si amamos a Dios y si su deseo es que nos preocupemos de los demás, entonces debemos amar a todo aquel con quien nos crucemos y tratarlo como si fuésemos nosotros mismos. Luego, seremos parte de su familia, seremos discípulos suyos si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Es decir, hay que hacer. Y hacer por el otro es esencial en su camino. Él espera que vivamos ayudando, sirviendo y preocupándonos de los demás. El problema es cómo saber en dónde está la voluntad de Dios. En algunos casos la cosa es clara, pues es fácil distinguir entre bien y mal. Es fácil distinguir entre la verdad y la mentira, entre la honestidad y la corrupción, entre tomar lo que es de otro y no hacerlo. Pero hay decisiones de vida en donde debo elegir qué hacer, qué camino elegir y qué alternativa escoger, y no hay claramente una alternativa mala o buena. En estos casos la decisión no es fácil de tomar. En estos casos, para acertar en nuestra decisión hay que hacer discernimiento espiritual. Pero ya Jesús nos advirtió que esto no es sencillo, pues el enemigo nos va a querer hacer elegir no lo que más nos acerca a Dios, sino lo que nos aleje de Él. Lo cierto es que para caminar su camino es necesaria una decisión firme y definitiva. Y esa decisión es querer vivir al modo de Jesús. Por tanto, debo decidir clara y conscientemente no aliarme de ninguna manera, cueste lo que cueste y bajo ninguna circunstancia, con la mentira, el engaño y la infidelidad. Debo decidir en adelante no cometer ningún acto de injusticia con nadie, ni siquiera con mi enemigo. Debo comprometerme a darle a todos lo que en justicia le corresponde, aunque a mí no me convenga. Y debo decidir apoyar la vida y todo lo que da vida, pues Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Caminar su camino significa, por tanto, que debo comprometerme a ayudar a todos a que vivan y que vivan dignamente. Luego, si soy de los suyos, me debo oponer a todo lo que disminuya la vida o la quite, como la pena de muerte, por ejemplo. Pues como dice Dios según el profeta Ezequiel 18:23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del malo, sino más bien en que se convierta de su conducta y viva? En consecuencia, decidir caminar al modo de Jesús significa vivir de manera distinta como vive el mundo. Me debe interesar más vivir en la verdad y en la transparencia que acumular bienes. Me debe interesar más ser justo que recibir honores, premios y aplausos. Y me debe interesar más que todos vivan dignamente que ser poderoso e influyente. El problema es que vivir de esta manera, es decir, como lo propone Jesús, convulsiona al mundo. Por eso dice Jesús en el relato de hoy: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviese ya ardiendo. La manera de vivir que Jesús propone hace que quienes son del mundo se alteren, pues los que son del mundo no van a querer tener gente honesta en su entorno, pues ellas van a poner a la luz sus vergüenzas. No van a querer tener gente justa,
pues impedirán que abusen de los demás. Y no van a querer tener gente buena, pues van a oponerse a que los del mundo hagan lo que les dé la gana. Y entonces, ¿qué harán los que son del mundo? Reaccionarán como si se les prendiese fuego, e inmediatamente buscarán eliminar la causa de ese fuego. Es decir, buscarán deshacerse de los cristianos, apartarlos, marginarlos, y van a sacar de su camino a aquellos que quieren vivir como Jesús propone. Jesús es el primero en sufrir las consecuencias de sus enseñanzas, y experimentará la reacción violenta de los que son del mundo, pues dice el texto, tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. Bautizarse viene del griego, y significa sumergirse para volver a salir. Significa morir para volver a vivir. Significa ahogarse para resucitar. Aquí Jesús anuncia a los suyos su bautismo, la cruz. Sabe que le espera una muerte cruenta y ello le genera angustia. Sin embargo, su angustia no hace que abandone su camino o que se corra. Más bien aquí reafirma su decisión de amar a su Padre por encima de todo y decide jugárselo todo por Él a cualquier costo, incluso al costo de su vida. Y luego pasa a enseñar a los suyos las consecuencias de decidir vivir al modo que propone. Y les dice, ¿piensan que he venido a traer al mundo la paz? No, sino la división. Es cierto que los suyos piensan, y nosotros también pensamos, que el mensaje de Jesús es de paz, porque de hecho lo es, pues Él anuncia la reconciliación, la hermandad y el perdón hasta de los enemigos. Y evidentemente, lo que todos esperan es que vivir de esta manera traiga paz. Todos esperan que al perdonar a los enemigos, ayudar y servir, efectivamente se genere un entorno de paz. Sin embargo, y para desconcierto nuestro, no es así. Vivir como Jesús nos propone, en un inicio, no trae paz, sino división. Parece contradictorio, pero es cierto. Pero se trata de una división que no es generada por Jesús, sino por quienes siguen los valores de este mundo, por quienes son del mundo. Ya vimos que quienes son del mundo se convulsionan, se molestan, se encienden en ira contra quienes proponen vivir en la verdad y en la justicia, es decir, contra los discípulos de Jesús, pues no quieren que se sepa la verdad ni que las cosas se pongan a la luz. Y cuando todo se transparenta, ellos no pueden llevar a cabo sus turbias intenciones. Cuando son descubiertos en sus malas obras, ya no pueden realizarlas. Y entonces reaccionan mal contra quienes los han puesto en evidencia. En consecuencia, el mensaje de Jesús genera una clara división entre los que están con Él y los que están contra Él. Pero la gran pena es que aquí Jesús nos dice que esta división puede tocar hasta a la propia familia. Y nos dice, en adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Lo que quiere enseñarnos Jesús aquí es que si en una familia hay algunos de sus miembros que caminan su camino y buscan vivir sus vidas a la luz de Dios, y hay otros que no les importa a Dios, ni la verdad ni la justicia, sino que quieren vivir sus vidas según los valores del mundo, es decir, solo buscan acumular cada vez más riqueza, fama y poder a cualquier costo y de cualquier manera, incluso a costa de los suyos. Entonces esa familia se rompe y se divide entre quienes están con Jesús y quienes están contra Él. Ciertamente se trata de una división que no es querida por Dios. Los deseos de Dios es que todas las familias caminen en armonía, que sean unidas, que se quieran y que vivan en paz. Si todos los miembros de la familia caminasen el camino de Jesús, esa familia se unirá cada vez más y el amor y la paz los inundará. Pero basta con que uno solo de la familia viva según los valores del mundo y decida aprovecharse de los demás familiares para su propio beneficio, sin interesarle lo que es correcto, esa familia, desgraciadamente, se dividirá. No hay mucho que se pueda hacer, pues se trata de la decisión libre de cada quien.
Solo queda rezar y esperar la conversión de aquellos que no están del lado de Dios, pues Dios hace milagros y a través de situaciones y circunstancias y hechos de vida, los hace pensar e invita a caer en cuenta que lo mejor para ellos y para la familia es cambiar de vida y alinearse con Dios. Pero, finalmente, la decisión es de cada quien. Lo cierto es que Dios nunca nos va a obligar a cambiar si no queremos hacerlo, y respetará nuestras decisiones aunque no sean las que Él quisiese. A manera de conclusión, revisemos algunas familias divididas que conocemos y veamos cuáles son las causas de sus fracturas, a fin de constatar que donde hay ambición, egoísmo, aprovechamiento de los otros y deseo de satisfacer los propios gustos e intereses sin importar los de los demás, no hay paz sino división. Y considerar que la unión solo es posible cuando todos somos desinteresados y buscamos el bien de los demás. Luego, considerar la urgencia de tomar una decisión clara y definitiva en favor de Dios, y estar dispuestos a asumir todas las consecuencias, incluso las rupturas, pero de ninguna manera buscar mantener una aparente unión y estabilidad apañando a quienes actúan mal, aunque sean parte de la propia familia. Pidámosle al Señor para que nos acompañe en todas las decisiones que tomemos y para que siempre lo elijamos, aunque no sea fácil hacerlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.